quién no le parece atractivo invertir en un negocio donde luego de un tiempo uno puede retirar todo o gran parte del dinero invertido? Y una vez se retira ese capital, uno continúa siendo dueño de un activo que continúa produciendo dinero y valorizándose. Les puedo decir que la posibilidad real de retirar el dinero invertido es la razón primordial por la cual nosotros invertimos en bienes raíces en Inglaterra. La manera como se puede retirar el dinero es por medio de la creación de valor. Una de las mejores maneras de crear valor en el negocio de bienes raíces es por medio de las remodelaciones. Otra manera de crear o adicionar valor es construir una extensión a una construcción existente. O la manera más obvia de crear valor es construir algo en una parte de un terreno que hoy está sin construir. Para poder adicionar valor, es muy importante entender qué se puede o qué no se puede modificar una vivienda y qué determina que se pueda construir o que no se pueda construir en un terreno. Algo que también es muy importante es entender cuánto tiempo tarda obtener una licencia de construcción y cuánto puede costar una licencia de construcción en el Reino Unido. Lo que se puede hacer y cómo se puede hacer está sujeto a las reglas de planeación que aplican a la zona o a la localidad en donde está la propiedad que estamos interesados. En este episodio, ustedes van a conocer cómo funciona el proceso de licencias en Inglaterra y cuáles son los criterios más importantes a considerar. Bienvenidos al episodio número 14 de la serie Bienes Raíces. Mi nombre es Leo Suárez. Bienes Raíces es la serie número 1 en español para inversionistas inmobiliarios en Inglaterra. Semana tras semana, aquí compartimos los secretos y las estrategias más rentables del mercado de propiedades desde la perspectiva de un extranjero. Empecemos por considerar quién otorga una licencia de planeación o un permiso de construcción en el Reino Unido. La licencia de planeación la otorga el Consejo Local. Inglaterra tiene más de 300 consejos locales y la aplicación debe hacerse con el consejo local donde está ubicada la propiedad. Suena obvio, pero es importante entender esto. Por ejemplo, en la calle donde nosotros vivimos, en el sureste de Londres, hay una particularidad. Es una calle en un barrio que se llama Blackheath. Esta calle va de sur a norte, pero una parte del barrio está en la autoridad local de Greenwich y la otra en la autoridad local de Lewisham. Y casualmente el borde de la autoridad local es justo la calle en la que vivimos. ¿Eso qué quiere decir? Que si se va a aplicar para una licencia en un lote que se encuentra al este de la calle, es con una autoridad local. Y si se va a aplicar a una licencia para una propiedad que está al oeste de la calle, es con otra autoridad local. Y a pesar de que las autoridades locales siguen parámetros generales o que son comunes, cada una tiene unas necesidades y unos criterios y obviamente personas que toman la decisión que son diferentes a las de la localidad de al lado. Entonces el éxito en una aplicación o de pronto el tiempo que va a tomar la aplicación en ser resuelta puede variar dependiendo si uno está a este lado de la calle o enfrente. Por eso es muy importante chequear la autoridad local a la cual se debe aplicar. Una manera fácil de hacerlo es yendo a la página de www.gov.uk. En esta página uno puede buscar la autoridad local para un postcode o para un código postal en particular, bajo algo que se llama Find Local Council. De todos modos, les voy a dejar el link a esa subpágina dentro de esta página del gobierno en la transcripción de este episodio para los que estén interesados. La autoridad local en realidad atiende muchos aspectos de la comunidad, desde educación, salud, recolección de basuras, etc. Y dentro de la autoridad local hay un departamento que se llama el Departamento de Planeación, que está integrado por las personas que precisamente atienden todas las consultas y todas las aplicaciones de licencias de planeación, permisos, etc. Ante estas personas o ante este grupo es ante quien se hace la aplicación. Bueno, una vez ustedes saben a dónde se aplica, la pregunta obvia es ¿y cómo se aplica? Una vez uno tiene una idea clara de qué es lo que se quiere hacer en el terreno y una vez se hayan realizado los planos de la planta o de las plantas, si es un edificio o una edificación de varias plantas, y los planos de alzada o las fachadas o cortes que también se llaman, uno puede tomar la decisión si uno aplica solo o si uno hace la aplicación por medio de un consultor de planeación. El proceso de aplicar por la licencia, y las consultas y a veces la interacción con el departamento de planeación requiere el dominio de aspectos muy técnicos que incluso
para una persona que tenga una formación técnica o de diseño, como es mi caso, todavía requiere un conocimiento muy específico. Yo prefiero que las aplicaciones las haga un profesional directamente, porque esto tiene más de arte que de ciencia, como ustedes van a ver enseguida. Otra pregunta que seguramente los puede asaltar a ustedes es, ¿quién puede aplicar por una licencia de planeación? Y esto es algo bien interesante. Uno no debe ser el dueño, no se requiere ser el dueño de un terreno, de una propiedad, para presentar una licencia de planeación al departamento de planeación de la autoridad local. Eso sí, si uno no es el dueño, uno debe notificar al dueño del lote o al dueño del terreno, informándole que se está haciendo una licencia de planeación. Que uno pueda hacer una aplicación en un terreno del cual no se es dueño aún tiene una gran ventaja. Y esta ventaja es que uno no tendría que hacer una gran inversión en un terreno y adicionalmente hacer la inversión en los estudios, en los diseños, obviamente en las inspecciones, etcétera, y demás documentos que se deban elaborar para acompañar la licencia. Pero también es importante entender que la licencia se le otorga al predio, no a quien aplica. Entonces, si uno no tiene de alguna manera un acuerdo establecido con el propietario del terreno, no pondría en riesgo mucho tiempo, mucho dinero en adicionarle valor a un terreno del cual uno es propio y luego el propietario quedaría muy agradecido y podría ir y construirlo sin necesidad de solicitarnos algún permiso porque la licencia se le otorga al terreno. También aplicar por una licencia en un terreno sobre el cual no se tiene la propiedad o el control trae otros riesgos, como por ejemplo el que las circunstancias personales del dueño cambien. Puede fallecer, esta persona puede enfermarse, puede simplemente decidir vender el activo. Y si uno está en un proceso de planeación, el cual no es expedito y toma, ahorita verán ustedes, puede tomar algún tiempo, de pronto uno podría quedarse viendo un chispero, como decimos en Latinoamérica. Por eso, si la ruta que se va a tomar es aplicar para un terreno del cual uno no es el dueño, se debe elaborar un contrato muy estructurado por medio de abogados que asesoren a ambas partes, obviamente, que le dé a uno el potencial desarrollador la tranquilidad de que el terreno va a estar ahí y uno va a poder ejercer una opción de compra cuando la licencia se otorgue, y también le va a dar la tranquilidad al propietario que el desarrollador efectivamente está trabajando juicioso a conseguir la licencia y que no simplemente le está bloqueando su posición comercial, es decir, le está restringiendo su capacidad de vender o enajenar el activo. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el costo en sí de la licencia, es decir, cuánto va a cobrar la autoridad local para procesar la aplicación. Por ejemplo, en Greenwich, que es en donde nosotros vivimos, cuando uno aplica para una licencia en donde bien sea se va a construir una vivienda nueva o donde se va a crear una vivienda nueva como resultado de una remodelación por medio de un cambio de uso del suelo, el costo es de 462 libras por vivienda. Eso quiere decir que solo para que evalúen la aplicación, para que abran la carpeta y empiecen a ver si cumple o no con las expectativas y con los planes y con las normas locales y con las normas de planeación nacional, para un edificio, por ejemplo, de 20 pisos, este proceso va a costar 9.000 libras. Bueno, 9.240 libras para ser más exacto. Bueno, ustedes de pronto dirán 9.000 libras solo para que empiecen a revisarlo. Tengo que contarles que esas 9.000 libras en realidad no son el costo más grande o el rubro más grande de los costos de la planeación, porque la cantidad de documentos que hay que enviar con la aplicación requieren horas de expertos que normalmente cuestan muchísimo más que la aplicación. A manera de ejemplo, les puedo contar, por ejemplo, las cifras de un proyecto que nosotros estuvimos evaluando aquí en Kent. Este proyecto era para la construcción de 56 apartamentos. La aplicación cuesta como 25.000 libras, pero los honorarios de los arquitectos son como 90.000 libras, y estos son hasta ahora las etapas preliminares. Y los consultores de planeación, que son quienes en realidad orquestan e interpretan lo que se puede y no se puede hacer y le ayudan al arquitecto, pueden ser del orden de unas 60.000 libras. Adicionalmente, hay otros estudios de tipo, en este caso arqueológicos, por la ubicación y las condiciones de una propiedad que está cercana al sitio, de tipo ambiental, de suministro de servicios públicos, que pueden ascender fácilmente a otras 50.000 libras. Entonces, fácilmente son 200.000 libras en solo estudios y 25.000 libras para la aplicación. Entonces, yo creo que con eso ustedes se darán cuenta que el costo de la aplicación en realidad
no es el más grande. El departamento de planeación, dentro de la autoridad local, que es el que se encarga de evaluar las aplicaciones, está conformado por un buen número de personas. El nombre y los cargos de las personas varía de acuerdo al tamaño de la autoridad local. Normalmente hay un director de planeación, hay también un director de políticas de planeación. También se encuentran los oficiales de planeación. Dentro de ellos hay unos que tienen más rango que otros, si podemos decirlo así. Y también hay asistentes de planeación, así como un buen número de otros profesionales en otras áreas. Algunos de ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿y cuánto puede durar ese proceso? Desde el momento en que uno decide empezar a evaluar un potencial lote hasta el momento en el que finalmente le otorgan la licencia o el permiso de construcción. Tengo que decirles que el mercado de propiedades está lleno de optimistas. Una cosa es una licencia para una remodelación y otra cosa es una licencia, un permiso para hacer una alteración, por ejemplo, como adicionar un piso adicional de un edificio o algo más drástico como, por ejemplo, la demolición de una construcción existente para luego construir algo completamente nuevo. Precisamente ese sobreoptimismo es la fuente principal de dolores de cabeza y de frustraciones. La respuesta más acertada de cuánto tarda el proceso de planeación depende del tipo de proyecto, tristemente, y de la parte o de la zona en donde se encuentre, porque eso depende a qué autoridad local se está aplicando. Hay personas que dicen o que piensan que entre 6 y 9 meses se obtiene una licencia. Esa es una suposición extremadamente optimista y muy arriesgada. Es cierto que pueden haber algunos casos y en algunas zonas del país en donde una licencia se otorga en 9 meses, pero yo creo que esta es más la excepción que la regla. Es importante entender cuál es el proceso de planeación. Asumamos un caso de ejemplo. Pensemos en un edificio para 20 apartamentos en un lote en donde se requiere la demolición de alguna edificación y de pronto el cambio de uso. El primer profesional que uno involucra en este proceso es el consultor de planeación, quien se pone a estudiar juiciosamente los planes de desarrollo locales y las políticas de desarrollo nacional. Esta persona también debe mirar los precedentes a favor y en contra que están en la zona para proyectos o terrenos similares, porque sin lugar a dudas estos precedentes se van a tener en cuenta en el proceso de toma de decisión. Dependiendo de la complejidad del proyecto y también de la probabilidad que sienta el consultor de planeación, muchas veces se recomienda hacer un paso anterior a la presentación de la solicitud de la licencia de planeación. Y este paso intermedio es hacer lo que se llama una preaplicación, que es simplemente una reunión con los planeadores o con las personas del departamento de planeación, donde ellos le dan a uno una interpretación de las políticas en el contexto del proyecto que uno les está presentando y de pronto le hacen unas recomendaciones muy válidas. Por ejemplo, le pueden decir, nosotros no vamos a permitir aquí un edificio de 5 pisos cuando todos alrededor en las 4 o 5 manzanas donde está el proyecto son de 4. Eso ya es una limitación muy interesante y muy importante que se debe tener en cuenta. También le pueden hacer recomendaciones en términos del número de parqueaderos en relación al número de unidades. Los departamentos de planeación normalmente están sobrecargados de trabajo y estas reuniones deben agendarse con tiempo y dependen obviamente de la disponibilidad de las personas que las van a atender. Fácilmente, solo para la preparación de la reunión pueden tardarse 2 o 3 meses y después de que uno tenga esa retroalimentación por parte del oficial a cargo, quien atiende la reunión, pues uno debe implementarlas en su proyecto y ahí se pueden ir otras 4 o 5 semanas. Estas preaplicaciones son muy importantes porque le ayudan a uno a medir la resistencia y también a determinar cuál va a ser la probabilidad de que un proyecto vaya a ser aceptado o no. Y sobre todo, los oficiales de planeación le van a uno a enumerar los estudios que van a requerirse para acompañar la aplicación. Por ejemplo, los estudios ambientales, en el caso que se requieran arqueológicos, de impacto de tráfico, etc. Y lo más importante es que le van a dar uno indicaciones del nivel de detalle al que se deben presentar los estudios y sobre todo en qué áreas se debe hacer más énfasis, sobre todo si ellos tienen ya objeciones o tienen dudas o preocupaciones. Entonces, ¿qué viene después de esto? Pues uno debe determinar quiénes van a ser los expertos que van a producir esos estudios, debe contactarlos, solicitarles una cotización, luego proceder a contratarlos y darle los elementos necesarios para que ellos elaboren los estudios y esperar a que ellos efectivamente le entreguen la información.
Durante la elaboración de esos estudios es normal tener reuniones con el equipo de trabajo, con los consultores de planeación, con los arquitectos, porque ahí se le va dando forma al proyecto y se van atendiendo las diferentes preocupaciones o los diferentes problemas que eventualmente se puedan tener. Paralelamente a esto, se debe estar haciendo una evaluación del costo de la construcción para retroalimentar el proceso, pues finalmente esto es un negocio y es muy importante siempre estarle recordando a todo el equipo que se está buscando un diseño que se venda, un diseño que sea atractivo, pero que sea financieramente viable. Y digo esto y me van a perdonar todos los arquitectos. Es porque a los arquitectos siempre les gusta que cada proyecto sea un proyecto digno de presentarse en una bienal de arquitectura. Y entonces, pues quieren hacerlo el proyecto estrella. Y no es nada malo con ello, pues finalmente eso es parte de su trabajo y lo que permite que tengan ese desarrollo creativo. Pero muchas veces esto tiene un impacto en los costos muy importante. Así que todo este proceso fácilmente puede tardar entre 12 y 24 meses. Es importante tener en cuenta que algunas licencias son negadas, en algunos casos simplemente porque no coinciden con los planes locales y con las políticas de planeación, pero otras veces porque el proceso de planeación está sujeto a consultas con los vecinos. Y este último paso tiene lugar en un consejo de ediles, que son personas que han sido elegidas por voto popular. Y como han sido elegidas por voto popular, toman decisiones que son políticamente motivadas. De pronto están esperando ser reelegidos en el siguiente periodo. ¿Y eso qué quiere decir? Que siempre van a tomar decisiones que tengan feliz a su electorado. El hecho de que el proceso de obtención de la licencia de planeación requiera este elemento de consulta popular es lo que hace, por lo que yo me refería al inicio de este episodio, a que el proceso de planeación tiene tanto de ciencia como de arte. A veces resulta muy beneficioso invitar a los vecinos antes de iniciar todo este proceso, en un proceso de consulta, puede ser en una librería o en un salón comunal, y explicar el proyecto a grandes rasgos para entender sus puntos de vista y cuáles puedan ser sus eventuales objeciones al proyecto y ver de qué manera uno puede trabajar en minimizar esas objeciones y traerlos a este lado de la mesa. Obviamente, esto también puede ser contraproducente, porque si en efecto la comunidad se va a oponer, les va a dar tiempo para organizarse, para hablar con más vecinos y eventualmente para llevar a otras instancias. Pero bueno, si efectivamente la comunidad no desea el proyecto, de pronto no tenga sentido desarrollarlo en el primer lugar. Como mencionaba hace unos instantes, algunas aplicaciones son negadas. Eso quiere decir que el desarrollador se ve en una encrucijada en la que dice, bueno, desisto de este proyecto o puedo hacer una apelación a una segunda instancia, lo cual en muchos casos es favorable y incluso los costos de la apelación los termina pagando la autoridad local. Por eso muchas veces en los consejos en los que los proyectos se discuten, los planeadores normalmente les dicen a los miembros, a los ediles, dicen por favor no den sus opiniones personales, sino básense en las normas y en los parámetros, porque finalmente usted puede estar dando una opinión, pero si este proyecto se lo negamos al desarrollador y él apela, finalmente va a ser un detrimento patrimonial para la alcaldía local. Por eso es tan importante contratar a un muy buen consultor de planeación. El éxito de un proyecto depende en realidad del conocimiento del consultor. A veces es muy aconsejable utilizar un consultor que haya estado del otro lado. ¿Qué quiero decir con eso? Que antes de tener su práctica privada haya trabajado como oficial de planeación para una comunidad local, donde él obviamente ha visto varios proyectos y se ha dado cuenta de cómo funciona o cómo es el mecanismo para la aprobación de los mismos. Y de pronto, si ustedes están tomando nota, algo que es muy importante es conseguir un planeador que esté constantemente actualizado con todas las actualizaciones y las revisiones de las normas, porque el verdadero valor es que el planeador pueda ver todo en contexto, como se dice en inglés, that they can see the full picture. Y esto es importante porque el consultor de planeación debe estar constantemente en contacto con los oficiales de planeación que están encargados de evaluar el caso, de tal manera que el día que se llega a la toma de decisiones ante el consejo de estos miembros de la comunidad que han sido elegidos popularmente, el oficial que está llevando el caso hace una recomendación a los miembros del consejo efectivamente a aprobar el proyecto. Y a pesar de que en ese consejo algunos de los miembros puedan contradecir o entrar en conflicto con el proyecto o con lo que el arquitecto o lo que el mismo consultor de planeación piensa, con argumentos sólidos y con la interpretación de las normas,
El consultor de planeación a quien se le permite hablar, o incluso lo podría hacer el mismo desarrollador, pero es muy aconsejable que lo haga él porque tiene todo el contexto, pueda precisamente hacerlos cambiar de opinión. Nosotros encontramos muy valiosa la información y el consejo que nos dan nuestros consultores, sobre todo cuando se trata de evaluar el potencial de desarrollo de un terreno. Gastar unos cientos de libras para un estudio de viabilidad antes de comprometerse a comprar una propiedad o incluso negociar una opción de compra en una propiedad es una inversión muy acertada y se lo recomiendo a cualquier persona que esté interesada en hacer inversiones en desarrollos inmobiliarios en este país. Por ejemplo, en una fábrica que nosotros estuvimos evaluando para comprarla y convertirla en apartamentos, la recomendación que nos dio nuestro consultor de planeación fue muy valiosa. Nosotros creíamos que nosotros podíamos reconfigurar la parte interna del edificio para acomodar 14 apartamentos, pero los consultores nos demostraron que de acuerdo a las normas y de acuerdo a los parámetros de esa localidad en particular, podríamos llegar como máximo a 11 unidades y muy probablemente solo a 10, debido a la configuración interna que los apartamentos debían tener. Cuando nosotros tomamos esa retroalimentación y la colocamos en nuestro modelo financiero, nos dimos cuenta que el proyecto no era viable. Y ahí paramos y seguimos a nuestro proyecto. Espero esta información la hayan encontrado útil. El objetivo no es demostrarles que es un proceso muy complejo, sino todo lo contrario, que hay unas reglas del juego preestablecidas y que como todo en juego, esto es más bien como un juego de ajedrez y se debe jugar cada movida estratégicamente para llegar al fin. Si ustedes quieren conocer los proyectos en los que nosotros estamos trabajando en este momento, no duden en contactarme. Me pueden escribir un correo electrónico a leo@bienes.co.uk o igualmente nos pueden contactar por medio del formulario de contacto de nuestra página web www.bienes.co.uk. Hasta luego, les deseo un feliz día.